Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y todos. Hola Eduardo, Yesenia, Alexandra, Alonso. Espero que se encuentren bien. Última clase del semestre. Por fin llegamos a esta instancia, así que vamos a la asistencia de inmediato y comenzar la clase hoy. Hoy la última clase, como les estaba comentando, regulación hormonal y la integración metabólica. Y después, bueno, la próxima semana son solo evaluaciones. Y en el certamen 3, los certámenes recuperativos, y ahí tienen que obviamente revisar las reglas, si es que están justificados y deben algún certamen. Desde el 1 de diciembre. Y después vienen los exámenes. ¿Ya? El examen uno, examen uno a las clave 5-6. El 6 de diciembre y el 13 de diciembre el examen 2. El certamen, el horario de clases. El certamen 3 es en horario de clase. El examen 2 es el día 13 de diciembre. Examen 1, 6 de diciembre. A las 14. Certamen 3. A ver, a ver. Veamos. Ah, tienes razón. Mira, 14 horas. Sí, tiene toda la razón. Certamen 3 a las 14 horas, Eduardo. Tiene toda la razón. Y Patricia me pregunta la misma clave. A qué se refiere, Patricia? ¿La misma clave de qué? El examen, sí, clave 5-6, ambos. Eso es lo que tengo en el sílabo. Clave 5-6 para el examen 1 y 2. Ok. Pi Alfaro.
¿Qué cosa será online, Patricia? El examen, sí, todo online, nada presencial. Ok, entonces, bueno, vamos de nuevo con Pía Alfaro. ¿Está presente Pía? Sí. Ya. Paulina Alfaro. Sebastián Altamirano. María José Álvarez. Camilo Álvarez. Nicolás Aravena. María José Araya. Blanca Araya. Javier Astorga. Romina Estudillo. Erin Castillo. Betsabe Cataldo. Yesenia Cordero. Presente, profe. Paulette Kristinich. Constanza Donoso. Presente, profe. Alonso Estay. Meilín Farías. Alexandra Fuentes. Camila Gómez. Ariel Giraldo. Daniela Johnson. Eduardo Lanas. Presente, profe. Bien. Valeria Lara. Fernanda Menares. Presente, profe. Bien. Patricia Morales. Javiera Muñoz. José Ignacio Muñoz. Camila Pérez. Presente, profe. Carolina Pino. Macarena Rodríguez. Nicolás Rojo. Francisca Ruiz. Ana Paula Salinas. Allen Sepúlveda. Profe, ¿Ah? profe, ¿se Dime. escucha? ¿Sí? Ana Paula Salinas presente, lo que pasa es que como que no me dejaba apretar el micrófono. No hay problema. Ahí le dejo el set. Ya, espere, deje terminar. Allen Sepúlveda. Montserrat Tapia. Paulette Toro. Felipe Valle. Carol Vallejo y Leonardo Vera.
Presente, profe. Hola, Leo, ¿cómo estás? Ya, a ver, Ariel. Ariel Giraldo. Acá está. Y, ¿quién más? Paulina Alfaro. Ya, ¿alguien más? Cote, pero aquí, ya pues, nombre y apellido. María José Araya. María José Araya, ya. ¿Alguien más? A la 1, 3, listo. Ya no hay nadie más. Vamos a comenzar con la clase. Yo tengo mis papas fritas y unas ramitas para hacer la convivencia. Último día de clase. Déjale, ya. Yo llevo el líquido. Líquido. Estoy tomando un café. Amargo sí, porque Chilito perdió. Puta, profe, no diga nada. Pues si yo ayer estuve allá, anoche, allá en el estadio. ¡Oh! No digas. Todo mal, todo mal, todo mal. Aquí en ese estadio hace mucho frío. No, tampoco venga aquí a insultar mi estadio. Ah, ya, perdón. Ya, Qué partido más extraño. horrible. El ambiente era raro, el que había. Mira. Ya, ahí está la música, pero todavía no. Muy bien. Vamos con la clase de hoy. Ya, pequeño saltamonte, última clase del semestre. Regulación hormonal, integración metabólica. Acá no hay nada nuevo, solo entender la condición y comenzar a integrar y hacer conexiones entre tejidos, ¿ya? Y rutas metabólicas. ¿Ya? Por supuesto que hay un orden, no todo es simultáneo, pero hay algunos mecanismos bastante discretos y patrones comunes que se repiten en la respuesta que es evocada por una hormona. Entonces ustedes se ponen a estudiar esto, es más de lo mismo siempre, ¿ya? O sea, no hay ninguna ruta metabólica nueva, ya vimos todas las rutas metabólicas, solo hay que integrarlas bajo un caso, ya bajo una condición. Y posteriormente también una adaptación metabólica, ¿ya? Pero vamos a la regulación hormonal y hablemos un poco de las hormonas que ya hemos estado hablando también durante las clases. ¿Cuáles son las hormonas que participan acá? Pues siempre participa obviamente la insulina, que están relacionadas con el control metabólico basal, ya digámoslo de esa forma. Porque también existen otras hormonas que son importantes en la fisiología, pero con respecto a la energía y al control de la concentración de glucosa, que eso es como bien importante, porque ese es como el indicador. La respuesta fisiológica para la energía y el control de la energía basal está relacionada con este indicador, con la concentración de la glucosa en la sangre, ¿ya? Con la glicemia. Entonces ustedes saben que esto puede disminuir
como también puede aumentar. Cuando disminuye, hay un caso determinado, en tejidos y rutas metabólicas activadas. Cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, también ya hay otro caso que está completamente determinado en respuestas de los tejidos y también en respuesta a las rutas metabólicas que se activan. Obviamente son antagónicos, pero no todos los tejidos activan las mismas rutas metabólicas, y eso es lo que vamos a empezar a distinguir. ¿De acuerdo? Entonces, acá la repetición es el mejor ejercicio. Repetir, 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 repetir. Entonces la fisiología es como bien redundante también. Cuando esté en fisiología, aumento, disminuye, van a estar haciendo diagramas y gráficos y tablas de lo mismo. En la regulación hormonal, la insulina tiene el rol de disminuir la concentración de glucosa en la sangre, ¿ya? Siempre cuando aumenta la concentración de glucosa en la sangre, el páncreas, que es el órgano sensor de glucosa de la sangre, comienza a experimentar este aumento y libera una hormona que se llama insulina, una hormona peptídica. La insulina es una hormona de pocos aminoácidos, bastante pequeña, de insulina, que es liberada por las células beta del páncreas, de los islotes, actúa de tal forma que disminuye la concentración de glucosa en la sangre. Pero ¿cómo lo hace? Ese es el punto, ¿ya? O sea, todos saben que la insulina disminuye la concentración de glucosa en la sangre, pero no significa que la insulina se une a la glucosa, y que la secuestra, y que la elimina, o que la degrada. No, no es eso, ¿ya? La insulina evoca un mecanismo que está descrito acá. ¿Se fijan? La insulina se une a un receptor de insulina, y ese receptor de insulina está mayoritariamente en casi todas las células del cuerpo. ¿De acuerdo? La unión de la insulina a este receptor evoca una respuesta, fíjense, de una cantidad enorme de proteínas que son fosforiladas, ¿ya? Y estas proteínas que son fosforiladas se van en un mecanismo de cascada de fosforilaciones con el objetivo de aumentar la síntesis de estos transportadores, los transportadores GLUT. En otras palabras, la insulina, cuando se une al receptor de insulina, se produce una respuesta intracelular, ¿ya? En la gran mayoría de las células, como yo les estoy comentando, y esta respuesta intracelular tiene como por objetivo aumentar la síntesis de estas proteínas, que son transportadores GLUT. Y posteriormente la célula coloca, ¿ya?, estos transportadores GLUT en las membranas de las células, en las membranas plasmáticas, en las membranas celulares. ¿Y cuál es la función de estos transportadores GLUT? Ingresar la glucosa de la sangre, la glucosa que está en la sangre aumentada, ingresa a las células. ¿Se fijan? Con eso disminuimos la concentración de glucosa en la sangre, pero aumenta la concentración de glucosa en el interior de las células. ¿Ya? Y en la sangre debería disminuir la concentración de glucosa, ¿ya?, o más o menos normalizarse. Esta es la respuesta normal que evoca la insulina cuando está presente. Ahora, ¿cuándo vamos a secretar insulina? Ese es otro punto importante. ¿Cuándo se secreta insulina? ¿Cuándo vamos a secretar insulina? Cuando hay glucosa disponible. ¿Ya? ¿Y cuándo hay glucosa disponible, Alonso? ¿Vamos bien? Perdón, Ariel. Javiera dice cuando la glucosa está baja.
No, pues el caso contrario es Jai. Exacto, Yesenia. La forma de aumentar la concentración de glucosa en la sangre es comiendo. ¿Ya? Después de la ingesta de alimentos. ¿Ok? Entonces, generalmente, el acto de ingerir alimentos aumenta la concentración de glucosa de inmediato. ¿Ya? Comer. Después de comer. ¿Ya? Aumenta la concentración de glucosa en la sangre cuando comemos. Después de una comida abundante, sí. El aumento de la concentración es más sostenido cuando hay una comida que sea abundante. O sea, me refiero a un almuerzo, a un desayuno, una cena, ese tipo de comidas. ¿Ya? Y la respuesta a este aumento de concentración de glucosa en la sangre es liberar insulina. Y la insulina evoca todo este mecanismo de respuesta en las células. ¿Se fijan? O sea, en ningún momento la insulina se une a la glucosa. ¿Vale? O sea, la insulina tiene un mecanismo propio de relación con un receptor de insulina. Y este receptor comienza a evocar una respuesta intracelular, ¿ya? A través de todas estas proteínas, IRS, P85, P110, PKC, ¿ya? La proteína G está asociada, perdón, la proteína PKC ya, está relacionada con la fosforilación de proteínas para la síntesis de GLUT, y por otro lado vemos la CBL, la CRK, C3G, TC10 y bueno, y un montón de proteínas. Esto en fisiología lo van a revisar, espero que lo revisen. ¿Se fijan? Por el momento ustedes tienen que entender, la insulina es un receptor, este receptor de insulina evoca una transducción de señal, cascadas de fosforilaciones, y estas cascadas de fosforilaciones tienen por objetivo el aumento en la síntesis de estas proteínas que son transportadores, los GLUT. ¿Ya? Y estos GLUT se colocan en las membranas celulares con el objetivo de ingresar la glucosa que está en la sangre a las células. Y de esa forma se normaliza la glucosa en la sangre después de comer. O sea, esperaríamos que eso siempre ocurra. Comemos, aumenta la concentración de glucosa, y después de un tiempo de 1 a 2 horas, la concentración de glucosa debería normalizarse. Si no se normaliza la concentración de glucosa, algo está pasando. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ver al final. Primero hay que tener claro los mecanismos de las hormonas asociadas en forma normal. Acá hay unas características de la insulina. Ya es una hormona peptídica, significa que es una proteína pequeña. No me acuerdo el número de aminoácidos, pero está son como 25, 24 aminoácidos. Por ahí vamos. Es el número de aminoácidos. ¿Ya? Se sintetizan las células beta del páncreas, ¿se fija? Es reconocida por un receptor. En pacientes sanos se libera en condiciones de hiperglicemia después de cada comida, ¿ya? Y activa rutas metabólicas que permiten almacenar o consumir glucosa, como por ejemplo la glucogenogénesis, que transforma toda la glucosa en glucógeno en el hígado y en los músculos, y la glucólisis, que consume la glucosa. Recuérdense que la ruta metabólica por excelencia que usa glucosa es la glucólisis. La glucólisis inicia con la glucosa. ¿Vale? ¿Cuál es la acción de la insulina? Veamos acá. Ahora, la visión es en tejido, en diferentes tejidos. ¿Cómo la insulina acciona rutas metabólicas en el hígado, en el sistema nervioso central, en el tejido adiposo, en los músculos? ¿Ya? Entonces, el esquema es el siguiente. Aumenta la concentración de glucosa, nuevamente, ¿vale? La sangre, aumenta la glicemia, después de comer. Esta concentración de glucosa hace que el páncreas sense el aumento y libere insulina.
¿ya? Va a liberar insulina. La insulina tiene como tejido preferencial, ¿ya? Eso se conoce como órgano diana, ¿ya? Como tejido diana, el hígado. Va directamente al hígado, ¿vale? Pero también tiene impacto en otros tejidos, como el sistema nervioso central, como el hígado, perdón, el tejido adiposo, y también en los músculos, ¿vale? Pero el órgano esencial acá es el hígado. El hígado es el que sufre todo el influjo, el aumento de la concentración de insulina. ¿Y qué es lo que hace el hígado? ¿Ya? Veámoslo primero por molécula. El hígado recibe toda la glucosa fresca después de la absorción del intestino. ¿Se fijan? El intestino absorbe glucosa en las comidas o después de cada comida, y esa glucosa llega directamente al hígado. Entonces, el hígado se encuentra con este aumento de insulina, y la insulina es como un director de orquesta. Le dice, bueno, hígado, tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué hace el hígado? El hígado transforma la glucosa en glucógeno. Esa ruta metabólica se llama glucogenogénesis. Pero también el hígado gasta glucosa y la consume, produciendo piruvato. Eso es la glucólisis. El piruvato se transforma en acetil-CoA. La acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs y la cadena de transporte electrónico fosforilación oxidativa. ¿Ven? Ahí están esas dos rutas metabólicas. Pero acetil-coenzima A, porque obviamente aumenta la, la velocidad de catálisis del ciclo de Krebs, aumenta el citrato, y el citrato influye en la síntesis de lípidos. ¿Ok? Entonces, se inicia la síntesis de lípidos porque también hay acetil-CoA disponible. ¿De qué lípidos? De los ácidos grasos, fosfolípidos, triglicéridos, colesterol y derivados del colesterol. Y todo eso se envasa en una lipoproteína, en la VLDL, y la VLDL se deriva a los tejidos. ¿A qué tejido? Al tejido adiposo le llega colesterol, le llega ácido graso, le llega triglicérido, ¿ya? Para ser almacenado, y también el VLDL va a los músculos, ¿ya? Para que sean utilizados esos ácidos grasos, como por ejemplo el músculo cardíaco. ¿Se fijan? El tejido adiposo lo almacena, ¿ya? Ocupará una fracción muy mínima, pero el músculo lo utiliza, como músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Sobre todo los ácidos grasos para hacer beta-oxidación. Fíjese lo que está ocurriendo. O sea, uno come, aumenta la glucosa y sintetizamos lípidos. ¿Ya? O sea, imagínese una comida rica en carbohidratos. La comida rica en carbohidratos aumenta los lípidos sintetizados en el hígado y después son almacenados. Por eso es que se dice que los carbohidratos hacen aumentar de peso. Aquí está la explicación. ¿Vale? Ahora, la glucosa que absorbe el hígado después, inmediatamente, o que le llega al hígado después de la absorción, más bien después de la absorción intestinal, también es derivada por el hígado a la sangre, y la sangre los deriva al tejido nervioso central, y acá el sistema nervioso central, como el cerebro, utiliza la glucosa en la vía aeróbica, o sea, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa. La glucosa también es utilizada por el tejido adiposo, bajo las mismas rutas metabólicas. También es utilizada por el músculo en las mismas rutas metabólicas. Eso le ocurre con la glucosa absorbida directamente después de la absorción en el intestino. ¿Vale? Ahora veamos qué ocurre con las otras moléculas que son absorbidas, los aminoácidos. Los aminoácidos también se absorben en el intestino, en el duodeno. Cuando los aminoácidos llegan al hígado, los aminoácidos son desagregados, ¿ya?
¿Qué significa eso? Significa que se rompe el grupo amino y el grupo amino se va al ciclo de la urea. Y el esqueleto carbonado sirve para la síntesis de proteína. ¿Ok? Y en el caso de los lípidos absorbidos por el intestino, estos son llevados por los kilomicrones, ¿ya? Por el tejido linfático, hacia el músculo, ¿ya? O el tejido adiposo, o son devueltos al hígado, y el hígado los envía nuevamente, los repara, los envía nuevamente en un VLDL para ser almacenado en el tejido adiposo. Se fijan en que aquí están las 3 moléculas que se absorben en mayor porcentaje en el intestino, en el duodeno. ¿Ya? La glucosa, aminoácidos, lípidos. Eso, el porcentaje obviamente va a variar según la dieta de cada persona. ¿De acuerdo? Pero generalmente son esas 3. Podemos hacer un esquema de patrón, un esquema patrón, o esquema general para cualquier tipo de dieta. Por supuesto que si comemos un plato de tallarines, por ejemplo, obviamente la glucosa va a estar en mayor porcentaje que los aminoácidos y que los lípidos. ¿Ya? Y ahí va a variar. Por ejemplo, si es proteína, por ejemplo, un asado, ya se come carne, y ahí el porcentaje de aminoácidos también aumenta. El porcentaje de glucosa disminuirá y el porcentaje de lípidos también aumenta. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ahí estaba muteado, perdón. Ya, ¿no tienen dudas? Seguimos avanzando. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con la insulina. Vamos con el glucagón. El glucagón es una hormona antagónica, completamente antagónica a la insulina. Si la insulina aparece en respuesta al aumento en la concentración de glucosa, el glucagón aparece en respuesta a la disminución de la concentración de glucosa. ¿Ya? Y eso hace de que el estudio sea más simple, porque recuerden siempre que el glucagón aparece en respuesta de un aumento en la concentración de glucosa, disminución de glucosa en la sangre. Pero hay que tener acá claro cuándo ocurre esta situación. ¿Cuándo ocurre una disminución de la concentración de glucosa en la sangre? ¿Cuándo estamos hipoglicémicos? Cuando no se alimentan. Pues. Cuando uno no come, cuando hay largos periodos de tiempo en donde no ingerimos alimentos. ¿Ya? Ahí la concentración de glucosa comienza a disminuir. Por eso nos da hambre, porque tenemos que aumentar la concentración de glucosa. Entonces, este tipo de hormona también es una hormona peptídica, es una proteína. Tiene unas características muy similares. La insulina también es una proteína pequeña. Se sintetiza en las células alfa del páncreas y obviamente se va a liberar en condiciones ya de hipoglicemia. Esta hipoglicemia puede ser una hipoglicemia normal, por ejemplo, después de haber dormido, uno se despierta en la mañana, se despierta hipoglicémico. ¿Vale? Pero esa hipoglicemia se puede prolongar a lo que llamamos ayuno prolongado, si es que se levantan, no toman desayuno, se van a trabajar o se van a la universidad y hacen sus actividades diarias. Y se acuerda que tiene que comer después. ¿Se fijan? Es una condición también hipoglicémica. La otra condición hipoglicémica es el ejercicio. El ejercicio obviamente gasta una gran concentración de glucosa
sobre todo el tejido muscular, y también causa una condición de hipoglicemia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ruta activa el glucagón? ¿Qué ruta activa? Las rutas metabólicas o vías metabólicas que conducen o permiten aumentar la glicemia. ¿Ya? ¿Y qué rutas son? Preferentemente la glucogenólisis, ¿ya? Y la gluconeogénesis. La glucogenólisis en hígado y la gluconeogénesis, por supuesto, en hígado. Y ojo, el hígado puede hacer glucogenólisis, ¿vale? Y el músculo también puede hacer glucogenólisis. Ojo con eso. Pero el músculo no posee receptores de glucagón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se activa la glucogenólisis en el músculo? No se activa por glucagón, pues se activa de hay otro mecanismo. ¿Ya? Hay otro mecanismo de activación. Ese mecanismo de activación en el músculo para activar la glucogenólisis es por ATP. Cuando disminuye la concentración de ATP en el músculo, se activa la glucogenólisis. Ya la disminución de ATP activa la glucogenólisis en músculo, no el glucagón, porque no hay receptores de glucagón. Aquí la hormona tiene un mecanismo muy similar al de la insulina, según un receptor de glucagón, y ese receptor está asociado a la proteína G y evoca una respuesta intracelular que permite activar las rutas metabólicas para el uso de la glucosa, para sintetizar glucosa, no gastar, perdón. ¿Y dónde actúa el glucagón? Acá es más acotado el tipo de tejido en donde el glucagón actúa. Como siempre, el órgano diana del glucagón, al igual que la insulina, es el hígado. ¿Ya? El órgano blanco es el hígado. Entonces el páncreas secreta glucagón en respuesta a la disminución de glucosa en la sangre, producto del ejercicio intenso, producto de un ayuno prolongado, estados de inanición, por ejemplo, ¿ya? O periodos de tiempo en donde no se ingiere alimento, que pueden ser muy largos, entre comillas, eso también conduce a una hipoglicemia. El páncreas libera glucagón. Este glucagón llega al hígado, ¿y qué activa en el hígado el glucagón? Activa la gluconeogénesis, eso no se le tiene que olvidar. Esta es la primera ruta que se activa, la gluconeo. ¿Ya? Si hay glucógeno hepático, el glucógeno se va a romper y esa ruta metabólica se llama glucogenólisis. ¿De acuerdo? Y estas dos rutas metabólicas conducen al aumento de la glucosa 6-fosfato en el hígado. Y la glucosa 6-fosfato después es transformada en glucosa, y el hígado, ¿qué hace con la glucosa? La pasa a la sangre. Y la sangre se distribuye a los tejidos que son demandantes de glucosa. Los que tienen la más alta demanda están acá: cerebro, tejido adiposo y el músculo. ¿Ok? ¿Cuál de estos tres, perdón, son los que tienen la más alta demanda de glucosa? S y S. El tejido adiposo se las puede arreglar con consumo de glucosa, pero no tanto como el sistema nervioso central, para la mantención de los impulsos nerviosos, etc. ¿Y para qué hablar del músculo? La contracción muscular gasta una concentración brutal de glucosa. Entonces, la glucosa es utilizada por el sistema nervioso central, ¿para qué? Para el ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa. ¿Vale? Y en el caso de los músculos también, exactamente lo mismo. El músculo también utiliza glucosa para, la glucosa acá,
para el ciclo de Krebs, la cadena de transporte electrónico, fosforilación oxidativa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otra cosa ocurre en el hígado? ¿Ya? En el hígado ocurren varias cosas, porque eso está relacionado con la liberación de glucosa que el hígado aporta a la sangre para los tejidos que son demandantes de glucosa. Pero recuerden que el glucagón también tiene impacto acá, en el tejido adiposo. ¿Ya? Y ese impacto en el tejido adiposo hace que en el tejido adiposo se active la lipólisis. La lipólisis es la degradación de los triglicéridos a ácido graso. Entonces el tejido adiposo libera ácido graso que son transportados por la albúmina y son derivados al hígado. ¿Qué hace el hígado con ese influjo de ácido graso que le llega al tejido adiposo? Los beta oxida, ¿ya? Activa la beta oxidación en el hígado, y la beta oxidación produce ATP, CO2, produce energía y una gran cantidad de energía, como vimos. Pero también parte de la acetilcoenzima A está destinada un porcentaje a la formación de los cuerpos cetónicos, ruta metabólica que se llama cetogénesis. Recuerde que los cuerpos cetónicos, ¿ya? Los cuerpos cetónicos son un tipo de moléculas energéticas de síntesis rápida que ayuda a la mantención energética del sistema nervioso central, como también en los músculos. Mientras el hígado se la está arreglando con la glucosa. ¿Ok? Y la última patita de todo este confusograma está relacionado con las proteínas. ¿Por qué? Porque cuando hay una baja concentración de glucosa, el músculo, las proteínas musculares, las proteínas estructurales de la musculatura se degradan. Y cuando se degradan las proteínas, se producen aminoácidos. Y esos aminoácidos producen grupos aminos. Y los grupos aminos son transportados por aminoácidos al hígado. O sea, al hígado llegan aminoácidos. ¿Se fijan? Y estos aminoácidos, los esqueletos carbonados, son transformados en piruvato para producir glucosa. Este ciclo se denomina el ciclo glucosa-alanina, ¿ya? Que se produce todos los días. Aumenta obviamente con el ejercicio, pero en ayuno está funcionando el ciclo glucosa-alanina. El hígado produce glucosa, la envía al músculo, el músculo le envía alanina y el hígado utiliza alanina. Con el esqueleto carbonado de alanina produce piruvato y el piruvato lo ingresa a la gluconeogénesis. La gluconeo produce glucosa, la envía al músculo y ahí está el ciclo. Ciclo glucosa-alanina entre el hígado y el músculo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Dudas? A ver, todo bien.
Ya, vale. Sigamos entonces. Acá hay un esquema integrado entre la glucosa, perdón, el glucagón y la insulina, pero obviamente hay que repasar lo anterior, ¿ya? Está bastante resumido, porque dice, cuando la concentración de glucosa aumenta en la sangre, ¿ya? El páncreas responde liberando insulina, tiene impacto en el hígado. Ya se ve solamente la acción del hígado, pero hay otros tejidos también involucrados, el tejido adiposo, el tejido muscular, el cerebro, el sistema nervioso central en realidad. Entonces, ¿se fijan? Pero esto los puede orientar porque la insulina, ¿qué hace en el hígado? ¿Ya? En el hígado la glucosa es captada por el hígado y transformada en glucógeno. ¿Ya? Y en el caso de la concentración de una hipoglicemia, la concentración disminuida de glucosa en la sangre, el páncreas libera glucagón y el glucagón estimula la degradación de glucógeno en el músculo, pero no solo es esta ruta, sino también la gluconeogénesis se activa acá, en el hígado. ¿De acuerdo? O sea, el esquema igual está bastante resumido, pero los puede ayudar para entender ya el mecanismo antagónico que tienen estas dos hormonas. Ya recuerden que estas hormonas responden a una concentración de glucosa en la sangre, y eso es lo que tienen que tener claro. Se eleva la concentración de glucosa, hiperglicemia, aparece insulina. Hipoglicemia, aparece glucagón. ¿Ya? Y las respuestas en el hígado van a cambiar. Las rutas metabólicas que se activan son completamente diferentes. Acá tienen un esquema ya un poco más detallado de cuáles son las rutas metabólicas o cuáles son las proteínas que pueden activarse en función de las enzimas activadas también, que son las enzimas que regulan esta ruta metabólica. Entonces, las hormonas son la insulina, el glucagón, y apareció otra acá, adrenalina. ¿La adrenalina cuándo en realidad va a aparecer? No es una hormona que aparece frecuentemente. ¿Ya? O sea, después de comer no nos aparece adrenalina. ¿Ya? Al contrario, o cuando uno despierta tampoco aparece adrenalina. ¿Ya? Bueno, pero si despierta y está al lado de 4 leones que lo están mirando con los colmillos afilados, sí que va a secretar adrenalina. Porque la adrenalina obviamente es una hormona que aparece cuando hay una respuesta a un estrés ocasionado. Y ese estrés está en juego la supervivencia, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con la adrenalina? Pues la adrenalina es una hormona que tiene una respuesta similar, muy similar a el glucagón, porque tiende a aumentar la concentración de glucosa en la sangre de forma inmediata. Inmediata. ¿De acuerdo? De forma inmediata. Entonces, aquí tienen un esquema de glucagón, adrenalina y la insulina, ¿ya? Donde se secretan la fuente, células alfa, la médula adrenal, en el caso de la adrenalina, las células beta, en el caso de la insulina, el órgano diana, el hígado, hígado músculo en el caso de la insulina. Efectos: aumenta el AMP cíclico, este es un segundo mensajero, el AMP cíclico, aumenta para el glucagón, aumenta para la adrenalina, disminuye para la insulina. En el caso de la ruptura de glucógeno, aumenta para el glucagón, aumenta en la síntesis de adrenalina, disminuye obviamente con insulina. ¿Ya? La síntesis de glucógeno disminuye cuando hay glucagón, disminuye cuando hay adrenalina, pero aumenta cuando hay insulina. ¿Ya? Fructosa 2,6 fosfato, disminuye cuando hay glucagón, aumenta cuando hay insulina. Y la gluconeogénesis obviamente va a aumentar cuando hay glucógeno y va a disminuir cuando hay insulina. Un esquema simple que integra órganos, ¿ya? O tejidos con
rutas metabólicas o intermediarios de rutas metabólicas que se van a aumentar o disminuir según la hormona sintetizada, ¿ya? Según la hormona que está también presente en la sangre, aumentada en la sangre. Vamos con la integración metabólica. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok, todo bien hasta el momento. Vamos con la integración metabólica, que es exactamente lo mismo, pero integrando todo. Este es el mejor esquema del cual pueden estudiar y repasar las rutas metabólicas. ¿Se fijan? Está la circulación, el sistema circulatorio, pero los órganos que tienen un rol ¿ya? Fundamental en el metabolismo. Acá el principal obviamente es el hígado, en donde se activan la gran mayoría de las rutas metabólicas que nosotros describimos durante el semestre. Ahora, a esto hay que anexar otros tipos de tejidos como el músculo, el sistema nervioso central, bueno, el músculo, corazón es un tipo de musculatura también, pero es un poco especial el corazón porque utiliza otro tipo de intermediario, aparte del músculo esquelético. El tejido adiposo, ¿ya? Y el intestino, que tiene la función de absorber, ¿ya? Todos los nutrientes que nos llegan de la dieta. ¿Vale? Entonces, partamos por el intestino. Después de comer, se absorbe glucosa. La glucosa, con la circulación, llega directamente al hígado. Si tenemos esta dirección, ¿qué hace el hígado? El hígado transforma la glucosa en glucógeno. ¿Ok? Y activa la glucólisis. Activa la síntesis de triglicéridos. Al activar la síntesis de triglicéridos, devuelve ácidos grasos en forma de, ahí está, síntesis de ácidos grasos en forma de VLDL a la sangre. ¿Ya? ¿Y eso a dónde van? Esos ácidos grasos van al tejido muscular. Se fijan, tienen que seguir la flechita. ¿Ya? La glucosa del hígado también la libera, va al músculo para formar glucógeno, ¿ya? Llega al cerebro la glucosa para producir glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, cadena de transporte electrónico. La glucosa llega al corazón, también utiliza el corazón glucosa, pero el corazón también utiliza ácidos grasos, ¿ok? Lo usa para hacer beta oxidación, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa, transporte electrónico. Y acá el tejido adiposo almacena ácido graso en forma de triglicéridos, hace beta oxidación y sintetiza triglicéridos. Eso hace el tejido adiposo. También utiliza glucosa el tejido adiposo. Si hay glucosa disponible en la sangre, ¿ya? La insulina evoca que el tejido adiposo almacene glucosa. Después de comer también se sintetizan, perdón, se absorben los triglicéridos, son llevados por los kilomicrones, llegan al hígado, los kilomicrones, el ácido graso, el hígado los refracciona y los devuelve como VLDL. Y el VLL transporta ácidos grasos que van al músculo, estos ácidos grasos van al corazón y los ácidos grasos van al tejido adiposo para su almacenamiento. ¿Vale?
Ahora, dentro de la integración metabólica está el caso de que aquí no hay absorción, no trabaja el intestino. Entonces tenemos a estos tejidos involucrados ahora. ¿De acuerdo? Si la concentración de glucosa en la sangre disminuye, el glucagón es liberado por el páncreas, llega directamente al hígado. ¿Y qué es lo que hace el glucagón en el hígado? Activa la gluconeogénesis. ¿Ya? La gluconeogénesis produce glucosa. El hígado degrada el glucógeno produciendo glucosa, y la glucosa es enviada nuevamente al músculo para que sea utilizada, es enviada al sistema nervioso central, es enviada al corazón, es enviada al tejido adiposo. ¿Se fijan el rol que tiene en la distribución de metabolitos que posee el hígado, que maneja el hígado? El hígado es una verdadera aduana, ¿ya? Organiza y distribuye. ¿De acuerdo? Y con respecto a los lípidos, cuando hay una baja concentración de glucosa, ¿qué hace el hígado? El hígado activa la beta-oxidación, ¿ya? Porque en el tejido adiposo se activa la lipólisis, y la lipólisis produce ácido graso, y esos ácidos grasos viajan al hígado, ¿ya? Ingresan, se produce la beta-oxidación, pero también llega al hígado del tejido adiposo glicerol, ¿ya? Para activar la gluconeogénesis. ¿De acuerdo? Esos ácidos grasos que llegan al hígado son incorporados a la beta-oxidación, pero el hígado también produce cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos van directamente al músculo, ¿ya? Al sistema nervioso central, al corazón, ¿ya? Y una fracción menor al tejido adiposo. Los cuerpos cetónicos son utilizados principalmente acá, el cerebro y el corazón. El tejido adiposo se las puede arreglar con los nutrientes que tiene para obtener energía. Estos tienen una alta demanda energética. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fíjese que hay otro esquema, obviamente una cruz significa poco, más cruces significa que la ruta está más activada en el tejido que se está analizando. ¿Qué tipo de tejido tenemos? Hígado, tejido adiposo, músculo, cerebro, riñón. Y fíjense la ruta metabólica, la glucólisis, ¿ya? ¿Ya? Cuando glucólisis, ¿dónde se efectúa con mayor frecuencia? ¿Ya? En hígado, en músculo, cerebro, riñón. Se fija que el tejido adiposo no hace tanta glucólisis, moderado sería. Acá, oxidación del acetil-CoA en el ciclo de Krebs, hígado, ¿ya? Riñón, tejido adiposo, músculo, no tanto. Glucólisis, fermentación, el hígado, músculo. Y ahí aparece un 1, que significa el ejercicio. Gluconeogénesis. No hay en tejido adiposo, no hay en músculo, no hay en cerebro. El riñón, moderado, muy poco. Oxidación de los ácidos grasos. Eso es beta-oxidación. Hígado, músculo, riñón. Síntesis de ácidos grasos, el hígado. Miren, el hígado hace casi todo excepto usar cuerpos cetónicos. Obviamente,
quien sintetiza los cuerpos cetónicos, ¿ya? Es el hígado. No hay otro tejido. ¿Ven? Síntesis de cuerpos cetónicos, el hígado. Pero la oxidación de los cuerpos cetónicos, o sea, el uso de los cuerpos cetónicos es utilizado por tejido adiposo, en menor grado, músculo, cerebro, en ayuno prolongado, ¿ya? Y el riñón. O sea, prácticamente todos los tejidos usan cuerpos cetónicos, en mayor o menor grado. ¿Ya? Y el ciclo de la urea, donde se produce en el hígado, ¿ya? Único órgano que realiza esta ruta metabólica. Sí, fíjese que la ruta metabólica del hígado, ya acá es el patrón, ¿ya? Quien la lleva con la ruta metabólica, evidentemente, es el hígado. Por eso es el órgano blanco de estas dos hormonas, la insulina y el glucagón, porque acá maneja casi todas las rutas metabólicas y distribuye los intermediarios metabólicos para que otros tejidos usen esos intermediarios metabólicos. Este esquema está muy bueno, me gusta bastante. Para el estudio ahí es rápido sacar algún tipo de relaciones. ¿Ya? Bueno, y esto es exactamente lo mismo, la glucosa en el hígado, qué ruta metabólica activa, los aminoácidos, qué ruta metabólica en el hígado activa, y en el caso de los triglicéridos, qué ruta metabólica activa. Eso ya lo hemos mencionado varias veces durante este transcurso. Pero voy a hacer mención rapidito acá, por ejemplo, la glucosa en el hígado, la ruta de las pentosas, no se olviden, también se activa, ¿ya? Cuando hay insulina, ¿ya? Que eso no lo habíamos mencionado. La ruta de las pentosas se produce en NADPH. El NADPH es fundamental para la síntesis de triglicéridos y lípidos. O sea, no puede haber síntesis de lípido, si no hay NADPH. Por eso es que la ruta de las pentosas tiene que estar activada para que los triglicéridos se sinteticen acá. ¿De acuerdo? Lo demás lo hemos mencionado todo durante el transcurso de la clase. Vamos con algunas adaptaciones metabólicas, por ejemplo, cómo responde el hígado en ayuno. Nosotros sabemos que el ayuno lo podremos dividir o clasificar en dos: pues ayuno temprano, ¿ya? O pernocta, y el ayuno prolongado. El ayuno temprano o el ayuno pernocta es inmediatamente después de abrir los ojos en la mañana cuando uno despierta, estamos hipoglicémico. ¿Cómo responde el hígado? Utiliza triglicéridos de tejido adiposo, ¿ya? Los transforma en ácido graso, activa la beta-oxidación, pero también activa la gluconeogénesis, produce glucosa, activa la degradación de glucógeno, produciendo glucosa, la glucogenolisis, ¿ya? Se activa el ciclo de la urea, porque está llegando grupos amino por el ciclo de la alanina glucosa, de la degradación de proteína en el músculo, están llegando aminoácidos al hígado, son degradados para producir piruvato en la gluconeogénesis. Ahora, la única diferencia con un ayuno prolongado es que el hígado activa la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Ya? O sea, si prolongamos el ayuno en un par de horas más, unas 2 o 3 horas más, el hígado se coloca a sintetizar cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos pasan a la sangre y son utilizados por otros tipos de tejidos periféricos, como el cerebro, corazón, músculo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de estas dos adaptaciones metabólicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si estamos en ayuno, la concentración de glucosa hipoglicémica, ¿ya? Hipoglicemia en la sangre, y la hormona que está presente en la sangre es el glucagón. Este es el esquema para analizar este caso. ¿De acuerdo? En el caso de
Adaptación post-absortiva, después de haber comido. La situación cambia. Aumenta la concentración de glucosa. Se fijan que están hablando exactamente como recursivo. Esto hablar de lo mismo varias veces, pero bueno, funciona. Aumenta la concentración de glucosa en la sangre, se libera insulina. ¿Qué ocurre en el hígado? La glucosa que es absorbida por el intestino y directamente al hígado. El hígado activa la síntesis de glucógeno, la glucólisis, aumenta acetil-CoA, aumenta la síntesis de ácido graso y triglicéridos, aparte de los triglicéridos que llegan también por la absorción, se produce la liberación del VLL que va al músculo y va al tejido adiposo, ¿vale? Los aminoácidos son degradados para producir proteínas con los esqueletos carbonados, ¿ya? O el grupo amino activa la síntesis de urea. El grupo amino, recuerden que el grupo amino se va directo al ciclo de la urea, desaminación oxidativa y después ciclo de la urea. Y la urea se va al riñón para ser eliminada por la orina. Y el páncreas obviamente libera insulina. Es el esquema post-absortivo. Esto es lo que debería ocurrir en el metabolismo de una persona completamente sana después de comer. Ya después de unos minutos incluso comienza a haber respuesta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a pasar a metabolismos que son un poco más específicos. ¿Seguro no tienen preguntas? Ok, sigamos avanzando ahora con una patología muy común que a ustedes les va a tocar enfrentarse cuando sean profesionales y estén trabajando ahí en la línea roja, línea de combate. Bueno, yo creo que ya lo deben ver aquellos que ya están en consultorio y están en la práctica, o sea, la cantidad de pacientes diabéticos que hay en Chile es enorme. Enorme. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con esta enfermedad? Pues la diabetes es una patología en donde la concentración de glucosa siempre está aumentada en la sangre. Es una hiperglicemia constante, ¿ya? Y sostenida. Y la podemos dividir en dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es la que le da al adulto mayor, alrededor de los 40, 50 años, generalmente aparece por un desorden alimenticio, principalmente se puede revertir, ¿ya? Es tratada con algunos medicamentos, pero se puede revertir. Es cosa de ajustarse a un plan de comidas y organizarse con los horarios y estamos listos. Pero el diabético tipo 1 nace diabético y eso se debe a una deficiencia de insulina que no está claro todavía por qué ocurre esa deficiencia de insulina. Puede ser un ataque autoinmune al páncreas que ocurrió cuando son bebés y eso dañó las células beta del páncreas que son las que sintetizan la insulina. Por lo tanto, no hay insulina. O también puede ser de que la insulina sea deficiente. La misma proteína tiene se han visto estudios de casos en donde las insulinas que secretan estos
estos pacientes que son tipo 1 son insulinas deficientes, no está la proteína completa, ya tiene una pifia, por llamarlo de alguna forma coloquial. Y la insulina no encaja bien en el receptor, pues entonces no evoca la respuesta que debería evocar. Y ahí se produce la diabetes tipo 1. Y este diagrama muestra muy bien qué sucede. Entonces, una deficiencia de insulina, ¿ya? Estos son los pacientes que se deben administrar y que inyectarse insulina todos los días para regular la concentración de glucosa, o si no, le vas a patear la concentración de glucosa en la cabeza constantemente, y eso es grave. Veamos acá, la deficiencia de insulina, ¿ya? Determina que existe una acumulación de glucosa en la sangre y de forma sostenida, ¿ya? ¿Cuál es el peligro? Ustedes quizás todavía no lo saben, pero ¿cuál es el peligro de tener una elevada concentración de glucosa en la sangre? La glucosa es un carbohidrato que tiene extremos reductores. Los extremos reductores comienzan a atacar proteínas de la sangre, proteínas de músculo, estructurales, proteínas de hueso, proteínas de musculatura, y modifica la estructura de estas proteínas y se producen los clásicos signos y síntomas de la diabetes, ¿ya? Problemas de la coagulación, problemas articulares, problemas musculares, pérdida de la visión, pérdida de la audición, etc. ¿De acuerdo? Entonces, claro, acá aparece algo y se une a moléculas como la hemoglobina, polisacáridos, lipopolisacáridos, las paredes de los vasos sanguíneos, lipoproteínas de la sangre. ¿Te fijas? O sea, la glucosa reacciona con estas proteínas cuando está en aumento. Forma unas moléculas que se llaman AGE, los agentes avanzados de glicación. ¿Ya? Son moléculas bastante agresivas. Estas moléculas comienzan a aumentar el estrés oxidativo de proteínas. Ahí comienza todo el problema del diabético. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el signo más evidente? De inmediato, obviamente va a aumentar la eliminación de glucosa en la orina. Y eso se llama poliuria, ¿ya? Y la polidipsia está relacionada con sed. Mucha sed. Glucosuria. Glucosa en la orina. No debería ser. ¿Ok? ¿Esto qué ocurre? Causa una acumulación, ya, aparición de ateroma, no puede usarse la glucosa porque no ingresa a las células, está en la sangre y eso no tiene ninguna utilidad para las células. Que la glucosa esté en la sangre no tiene ninguna utilidad, no sirve de nada. Tiene que ingresar a las células para que sea utilizada. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué hacen las células para compensar este déficit energético? Utilizan lípidos, ¿ya? Utilizan proteínas. ¿Y esto qué determina? Determina ya una pérdida de peso rápida en estos pacientes. ¿Ok? Ahora, la utilización de los ácidos grasos, ¿ya? Por la beta-oxidación, ya aumenta el nivel de acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A, como está aumentada, ya satura el ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ciclo de Krebs, la acetil-CoA, perdón, en vez de entrar al ciclo de Krebs, toma la ruta para la síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son peligrosos cuando aumentan porque pueden causar una acidosis metabólica, una cetoacidosis. Y eso, llegar a la muerte o un coma diabético. Es como el esquema, a grosso modo, explicado de qué es lo que ocurre en un paciente que no se administra insulina. Diabético descompensado. Entre otros signos y síntomas que ustedes van a manejar muy bien después. Lo van a ver en vivo e indirecto. Si es que no se han topado con un paciente diabético descompensado. Sí, profe, generalmente a esos pacientes, bueno, se les provoca la cetoacidosis diabética con el síndrome
osmótico hiperosmolar. Y pues, así es. Ustedes van a estar ahí. Obviamente, el paciente no le va a preguntar, ¿qué me está pasando con la acetil-CoA? ¿Qué me está pasando con los cuerpos cetónicos? ¿Ya? No les van a preguntar eso, no los van a interrogar, pero ustedes ya saben todo lo que está ocurriendo. ¿Se fijan? Ustedes van ahí al grano, por supuesto. Ya van al cuidado. ¿Ya? Esa es la enfermería. Van derechamente al cuidado. Pero esto forma parte de la integración de conocimiento que ustedes tienen que tener porque se van a relacionar con otros profesionales de la salud. ¿Se fijan? Y en función de todo el cuadro molecular y fisiológico que está ocurriendo en el paciente, se toman decisiones. ¿Qué pasa cuando hay consumo de alcohol? Esta es otra adaptación metabólica. ¿Ya? En el consumo de etanol, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Nosotros no tenemos la capacidad de producir, ojo con lo que estoy diciendo, no tenemos la capacidad de sintetizar. Sin embargo, poseemos enzimas que nos permiten degradar el alcohol. O sea, nosotros podemos, en otras palabras, ingerir alcohol y degradarlo en alcohol, ¿ya? O el etanol. Entonces, ¿cómo se degrada el etanol? Gracias a una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. El etanol ingerido se degrada por la etanol o alcohol deshidrogenasa. Tenemos tres tipos de esta enzima, ¿ya? Y el etanol lo transforma a acetaldehído, ¿ya? El acetaldehído cuando aumenta se produce intoxicaciones graves, pero esta enzima se satura, ¿ya? El acetaldehído transformado de etanol a acetaldehído es transformado a acetato, ¿ok? Por esta enzima que se llama aldehído deshidrogenasa, que es mitocondrial. Esta enzima mitocondrial conduce a un aumento del NADH, sintetiza NADH. Entonces, acá aumenta el NADH en la mitocondria y aumenta el NADH en el citosol, porque la etanol deshidrogenasa también produce NADH. Entonces, fíjese que esto es peligroso para el metabolismo, el aumento del NADH. ¿Por qué es peligroso? Primero, porque el NADH acá en el citosol inhibe a la lactato deshidrogenasa. ¿Ok? Por lo tanto, el lactato producido ya puede llevar a conducir a una acidosis láctica. ¿Vale? Por ese lado, en el citosol. Y acá en la mitocondria, peor. Peor porque el NADH inhibe al ciclo de Krebs. Inhibe, de las tres enzimas, inhibe a dos enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. Entonces, chao ciclo de Krebs. Y la energía en la célula disminuye. Entonces, ¿cómo compensa eso la célula? Utilizando cuerpos cetónicos. ¿Y cómo utiliza los cuerpos cetónicos? Todo el acetato disponible que está llegando por la ingesta de etanol se transforma en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA el hígado lo utiliza para producir cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son enviados a la sangre. Entonces aumenta también ya la cetoacidosis. Hay un aumento en la cetoacidosis. ¿Y eso qué significa? Que el pH de la sangre puede disminuir. ¿Ya? Ahora, este influjo es bien interesante porque el etanol, el consumo de etanol, ¿ya? También tiene impacto en la inhibición de la gluconeogénesis. Se bloquea la gluconeogénesis en el hígado. Y al bloquearse la gluconeogénesis, la concentración de glucosa en la sangre disminuye. Ahí dice, ¿eh?
Se bloquea la gluconeogénesis. El exceso de NADH conduce a eso. Y al producirse esta condición de hipoglicemia es que uno siente ese clásico bajón después de consumir alcohol y da hambre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, como da hambre, cuando llegan a la casa, asaltan el refrigerador y comen a deshora. ¿Ya? Y bueno, la olla de fideo desaparece, no sé, todo lo que sea de fácil consumo, rápido. ¿Y qué es de fácil consumo? Carbohidratos. Bueno, el carbohidrato después, ya saben todo lo que pasa con el carbohidrato. Aumenta la síntesis de triglicéridos. Eso es lo que ocasiona el consumo de alcohol. Por supuesto, estamos hablando de un exceso de etanol. ¿Ya? Si es una copita, bueno, no tiene prácticamente mucho impacto. El alcohol deshidrogenasa lo puede manejar perfectamente bien. ¿Ya? Pero si se quedó pegado al vaso a la mano, obviamente sí va a tener impacto. Preguntas, dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sé si estoy equivocado. En el consumo de alcohol también hay una eh, deshidratación de la célula, lo que le provoca una lisis, ¿o no? No sé si me entendí. De nuevo, Que en el consumo de alcohol se puede provocar la deshidratación de la célula y a la vez esta célula se provoca una lisis de la misma. ¿de qué células estamos hablando? Pero se deja ordenar la idea. Ahí sí. ¿Del eritrocito puede ser? Sí puede haber alguna lisis celular, pero no es tan, ya puede ocasionarse un edema, pero eso ya cuando las células están funcionando mal, Leo, no es tan inmediata, ¿ya? Porque el consumo de alcohol sostenido durante mucho tiempo empieza a mermar el metabolismo de la célula, porque la célula comienza a responder a la adaptación metabólica, ¿te fijas? O sea, si hay un consumo de alcohol sostenido, ya todos los días, todos los días, todos los días, y el consumo no es menor, ya es un exceso, durante años la célula se adapta, entonces empieza a cambiar el metabolismo por la adaptación metabólica, ¿te fijas? Y eso en algún momento ocasiona daño, ¿ya? El tejido específico, y aquí el órgano que se daña es el hígado, ¿ya? Y al dañarse el hígado después ocasiona algunas patologías asociadas a ese daño hepático, como la cirrosis hepática, que se caracteriza por un clásico edema, ¿ya? Ahí crece la barriga, pero no es de gordura, líquido acumulado. ¿Me explico? Sí, profe. Explicación, claro. Y ahora, ahora, por supuesto que sí, hay una pérdida de electrolitos, bueno, demasiados, pues ya, pero hay que entender también que esta adaptación es una especie de respuesta a la conducta, ¿ya? Y evidentemente si después ya no hay consumo de etanol, todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Eso es lo que hay que entender también del metabolismo, pero si hay consumo todos los días, y así como a destajo en exceso, durante varios años, evidentemente esto se hace común,
ya forma parte del metabolismo basal, ¿se fija? Y eso empieza a gatillar y a producir daños que son ya sistémicos. Y se producen las enfermedades asociadas al consumo de alcohol. ¿Ya? Ahora, generalmente el consumo de alcohol también se mezcla con otro tipo de consumo, por ejemplo, con el tabaquismo. Entonces, el tabaco también por su lado hace y ocasiona daño, ¿te fijas? Y tenemos la suma de otra cosa. Y si es que hay consumo de otro tipo de sustancias también, pues entonces ya el metabolismo obviamente se adapta, responde a las conductas, pero también el daño sistémico se puede provocar por una u otra cosa. ¿Ya? Es interesante entender cómo el metabolismo se adapta a una condición, pero obviamente si tú dejas eso, el metabolismo vuelve a la normalidad, pues tiene como una memoria metabólica. Yo le he mencionado varias veces eso. ¿Estamos, Leo? ¿Quedó claro, no? Sí, profe, no, quedó clarito. Ya, obviamente, miren, estos efectos también pueden ser revertidos de forma no tan inmediata, pero a corto plazo, con la dilución del alcohol, o sea, tomando agua. ¿Ya? Se aumenta el volumen de agua, ya va a diluir el etanol rápido, de forma rápida, lo va a eliminar. Aumentar la eliminación, ya va a hacer que el efecto también disminuya. Pero no es tan rápido, es a corto plazo, pero estamos hablando de plazos de horas. Bueno, y esto sin mencionar los efectos que tiene el alcohol en el sistema nervioso central. Aquí estamos hablando a nivel hepático. Ojo con eso. ¿Ya? En el cerebro el alcohol, bueno, inhibe algunos procesos y evoca conductas que son conductas bastante primitivas, que están en el sistema límbico. Y en el sistema límbico aparecen todas estas conductas clásicas de una persona que está bajo el exceso de consumo de alcohol. Somos amigos, no somos amigos, ¿ya? O se ponen ahí un poco odiosos, etc. Pierde la motricidad fina, ¿ya? Aparecen movimientos de pérdida de equilibrio, etc. Se me vino a la cabeza un meme el 18 de septiembre, un tipo que le colocan una cueca y agarra el pañuelo y mueve el pañuelo y está tan curado que se va para el lado. Los botolitos en la oreja se le fueron para el lado y se fue hasta que se dio más sotute. Como la Torre Pisa, se fue para el lado hasta que se derrumbó. Increíble. Ya, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, ha llegado la hora de decir adiós. Ha sido un gusto acompañarnos durante este semestre. Esta es la última clase. ¿Ya? Que estén muy bien. Recuerden que las próximas sesiones, bueno, no me voy a desaparecer. Yo no me voy a las Maldivas. ¿Ya? Así que estaré por el correo disponible. Ah, Dubái. Bueno, voy a tener que venderlos. Pasa que no sé si los vendo todavía. Ahí les voy a avisar. No los venda, profe, si allá, para allá vamos. Ah, Leo, sí, está difícil, Leo. Está difícil. No pasa nada.
no pasa nada. No, acuérdense nomás. Tú Vamos a dices, clasificar cuarto. tú dices que no. ¡Oh, cuánto está peligro! No, si no se viene tan complicado. Bueno, Argentina está clasificado, Brasil también, pero es difícil ganar a esos dos equipos. Uruguay, No, o sea, Argentina se le va a ganar ahí en Calama. Y Uruguay, después el otro partido es con los Bolivia. Ahí en La Paz y ya, siempre. ese partido está rudo, los bolivianos están bien parados. Sí, el de Bolivia ya está el bélico. Ese partido, pero hoy ayer la tuvimos, bueno, en realidad. No, Soy, está complicado. Ya. y el Camilo dice que es hincha de Wander, acostumbrado a sufrir. Bueno, ¿qué no sería de la vida así? ¿Ya? Sí, en realidad, cuando se gana, tiene otro sabor también. Pero bueno, Sí, ¿para qué hacerlo tan fácil, po? si lo podemos hacer más difícil. Sí, po. Ya, profe, Ya, muchas chicos, gracias por todo. sí, pues, un abrazo. A ver quién llegó atrasado por ahí. ¿Alguien? Yo, Polet. Ya, el resto que está listo se puede retirar. Ya, abrazos para todos, cariños. Que estén bien. Chao, Pati. Chao, Alonso. Chao, Alexander. Alexandra. Ya, Polet, entonces. Ya, Polet. Está presente, la dejé presente. De nada. Que estén bien. Profe, Dime. una consulta, ¿desde qué semana ingresa la prueba? Desde lípido. Te digo al tiro. QQ. Desde el metabolismo de lípidos, desde ahí entra Ariel. Ah, ya, gracias, profe. Metabolismo lípido, aminoácidos y lo que vimos hoy. Son 3 clases. ¿Ya? Ya, profe, gracias, que tenía una confusión ahí. Bueno, no se confunda tanto. Ya, Ariel, cuídese, que esté bien. Chao, Nico. Igual, profe, chao.